Hay un suelo en Madrid que nadie pisa igual después de saber lo que ocurrió debajo. Un suelo de piedra caliza y mármol de Carrara, pulido durante casi 3 siglos por el paso de reyes, embajadores, espías y cadáveres. El edificio que lo sostiene tiene 135 metros de fachada, más de 3.000 habitaciones y una fachada que mira al oeste con la frialdad de quien lleva demasiado tiempo guardando secretos. Se llama Palacio Real de Madrid. Es la residencia oficial de la corona española. Y es también el monumento construido sobre las ruinas de un incendio que nadie investigó del todo. La Nochebuena de 1734, el Alcázar de los Habsburgo ardió durante 4 días seguidos. Desaparecieron en el fuego más de 500 obras de arte, entre ellas pinturas de Rubens, de Tiziano y de Velázquez, que no tienen sustituto en ningún museo del mundo. Murieron personas. ¿Cuántas, exactamente? Sigue siendo una cifra que los registros oficiales no cierran. El rey Felipe V, un Borbón criado en Versalles que nunca terminó de entender España y que pasó temporadas enteras sin levantarse de la cama, contempló las brasas y ordenó no reconstruir. Ordenó borrar. Ordenó empezar desde cero y levantar a algo tan grande que nadie pudiera imaginar lo que había antes. Lo que levantó en su lugar no es solo un palacio. Es una máquina de poder diseñada con precisión quirúrgica. Pasillos que comunican sin que nadie lo vea. Cámaras que esconden lo que las cámaras oficiales nunca mostraron. Pasadizos que los planos públicos no recogen. Y sótanos cuya función exacta los archivos describen con una vaguedad que no es descuido, sino decisión. Generaciones de monarcas, ministros y cortesanos usaron esa arquitectura del secreto con la misma naturalidad con que usaban los salones de gala. El edificio fue construido para ser visto. Y para ocultar. Hoy, 50 de sus habitaciones están abiertas al público. El resto permanece cerrado. Los visitantes recorren salas con techos pintados por Giaquinto y Mengs, admiran la armería, fotografían la plaza de la armería y salen convencidos de haber visto el Palacio Real. No han visto casi nada. Lo que este edificio guarda en sus zonas restringidas, en sus archivos de acceso limitado, en sus niveles inferiores y en la memoria de quienes trabajaron dentro y nunca hablaron en público, es una historia distinta. Más larga, más incómoda y considerablemente más oscura. En diciembre de 2019, un equipo de arqueólogos del Consejo Superior de Investigaciones Científicas realizó una serie de catas en el subsuelo de la Plaza de la Armería frente a la fachada sur del Palacio Real de Madrid. Encontraron lo que buscaban: estratos de ceniza compactada, fragmentos de cerámica vidriada del siglo XVII y restos óseos calcinados a una profundidad de entre 1,2 y 1,8 metros. El informe técnico, depositado en el Archivo General del Palacio Real, describía aquella capa oscura con una precisión que los textos oficiales del edificio nunca recogen en sus folletos turísticos. Debajo del suelo más fotografiado de España hay un cementerio de piedra quemada. Y debajo de esa piedra, huesos. La historia del Palacio Real de Madrid no empieza en 1738, cuando el primer arquitecto clavó los cimientos del edificio actual. Empieza mucho antes y empieza con fuego. La Nochebuena de 1734, el Alcázar de los Habsburgo, que durante casi 200 años había sido el centro del poder imperial español, ardió en un incendio que duró exactamente 96 horas. 4 días, 4 noches. El fuego consumió 7 de las 9 torres del edificio. Derrumbó techos que sostenían las colecciones de arte más valiosas de Europa. Y mató a un número de personas que los registros de la época nunca precisaron con exactitud. Las estimaciones de los historiadores oscilan entre 15 y 40 muertos confirmados,
pero los propios archivos de la Casa Real admiten lagunas documentales significativas en los días inmediatamente posteriores al siniestro. Nadie llevó un recuento sistemático. Nadie quiso. Lo que se perdió en ese fuego no tiene sustitución posible. El inventario elaborado entre enero y marzo de 1735 por el mayordomo mayor del rey, el duque de Béjar, contabilizó 536 pinturas destruidas o irrecuperablemente dañadas, entre ellas 43 obras atribuidas a Pedro Pablo Rubens, 17 de Tiziano Becelio y al menos 3 de Diego Velázquez, incluyendo 2 retratos ecuestres de Felipe IV, que no tienen versión alternativa documentada en ningún otro archivo europeo. Desaparecieron también esculturas romanas del siglo I a.C., tapices flamencos tejidos entre 1500 y 1600, y el archivo personal de correspondencia de Carlos I, el emperador que había construido el Alcázar como sede de un imperio que abarcaba 4 continentes. Ese archivo nunca apareció. Se quemó, dicen. Algunos historiadores no están tan seguros. El incendio comenzó, según la versión oficial que se ha transmitido durante casi 3 siglos, en la habitación de los tapices del ala norte, la tarde del 24 de diciembre. La causa declarada fue un brasero mal apagado. Es una explicación limpia, accidental, desprovista de culpables. Es también una explicación que varios historiadores contemporáneos han cuestionado de forma sistemática. El historiador Carlos Gómez Centurión Jiménez, especialista en la corte borbónica del siglo XVIII, señaló en sus investigaciones que las condiciones meteorológicas de esa noche, con vientos del noreste de entre 40 y 50 kilómetros por hora, registrados en los partes de la Guardia Wallona, habrían propagado un foco pequeño con una velocidad inconsistente con los testimonios de quienes describieron el fuego como repentino y simultáneo en varios puntos del edificio. Simultáneo. Esa palabra no aparece en los documentos oficiales. Aparece en las cartas privadas de 3 testigos diferentes. El rey que gobernaba España, en esa Nochebuena, se llamaba Felipe V. Era nieto de Luis XIV de Francia. Había llegado al trono español en 1701 tras una guerra de sucesión que costó 300.000 vidas en Europa, y llevaba décadas mostrando síntomas que sus médicos de cámara describían con eufemismos, y que los historiadores modernos identifican con cuadros severos de depresión maníaca y posiblemente esquizofrenia paranoide. En los últimos años de su reinado, Felipe V dormía de día y gobernaba de noche. Se negaba a cambiarse de ropa durante semanas. Lloraba sin causa aparente durante horas y desarrolló una fijación intensa con la música como único regulador de su estado mental, lo que explica que el castrato italiano Farinelli viviera en la corte española durante una década, con el único encargo oficial de cantarle cada noche las mismas 4 arias. Cuando el Alcázar ardió, el rey estaba en el Escorial. Recibió la noticia al día siguiente. Su reacción documentada fue ordenar que no se reconstruyera el edificio, que se demolieran los muros en pie, que se borrara lo que quedaba, y que en el mismo cerro, sobre las mismas rocas graníticas, se levantara algo completamente distinto. Esa decisión merece detenerse en ella. El Alcázar de Madrid no era un edificio cualquiera. Era la sede física de la monarquía más poderosa del mundo durante el siglo XVI. El lugar donde Felipe II había gobernado un imperio que controlaba el 12% de la superficie terrestre, donde se habían firmado tratados que redibujaron los mapas de 3 continentes, y donde la acumulación de arte, documentos y objetos de valor representaba una memoria institucional de casi 2 siglos de poder absoluto. Ordenar su demolición no es una decisión pragmática ante un edificio dañado. Es otra cosa. Los psiquiatras que han estudiado el comportamiento de Felipe V
coinciden en que el monarca sentía hacia el alcázar una aversión que sus propias cartas describen como física, casi visceral. Lo asociaba con la dinastía anterior, con los Habsburgo a quienes había desplazado, con una España que no reconocía como suya. Que el edificio ardiera pudo haber sido, para él, algo parecido a un alivio. Lo que ocurrió en los meses siguientes al incendio resulta revelador por lo que no ocurrió. No hubo investigación formal sobre las causas del fuego. No se abrió ningún proceso judicial. No se tomó declaración pública a los guardas que estaban de servicio esa noche, cuyos nombres aparecen en los libros de registro del Alcázar, pero cuyas declaraciones, si las hubo, no se conservan en ningún archivo consultado hasta la fecha. El expediente oficial del incendio del Alcázar de Madrid tiene exactamente 12 páginas. 12 páginas para la destrucción del edificio más importante de la monarquía española, para la pérdida de más de 500 obras de arte irrecuperables y para la muerte de entre 15 y 40 personas. El expediente del incendio del Teatro del Príncipe de Madrid en 1802, que mató a menos de 20 personas, ocupa 3 volúmenes. La desproporción no es administrativa, es una decisión. Hoy, el visitante que entra al Palacio Real por la Plaza de la Armería camina sobre esa capa de ceniza sin saberlo. Paga 14 euros de entrada, recibe un folleto en 4 idiomas y recorre 50 habitaciones de las más de 3.000 que el edificio contiene. Los guías oficiales explican la historia del palacio a partir de 1738, cuando Felipe V aprobó el proyecto del arquitecto italiano Giovanni Battista Sacchetti. El incendio se menciona de pasada, como contexto, como accidente doméstico que dio paso a algo mejor. Los huesos bajo la plaza no aparecen en el folleto. Los archivos con lagunas documentales tampoco. Y los 12 folios del expediente más importante de la historia del edificio siguen en el Archivo General del Palacio Real, en una caja de cartón gris con la referencia administrativa 12-01-1735. Disponibles para consulta, casi nunca consultados. Antes de que hubiera palacio, antes de que hubiera alcázar, antes incluso de que hubiera ciudad, había una roca. Un promontorio de granito y gneis sobre el margen derecho del río Manzanares, a 657 metros sobre el nivel del mar, con visibilidad directa hacia la Sierra de Guadarrama al norte y hacia las llanuras de Castilla al sur y al este. Desde ese punto, en un día despejado, un vigía podía detectar movimiento de tropas a más de 30 kilómetros de distancia. No es un detalle menor. Es la razón por la que ese cerro específico fue ocupado de forma ininterrumpida durante más de 1000 años antes de que el primer rey de España pusiera un pie en él. Los primeros en reconocer el valor estratégico del promontorio fueron los emires del Reino de Toledo en el siglo IX de nuestra era. El emir Muhammad I de Córdoba ordenó entre los años 854 y 886 la construcción de una cadena de torres de vigilancia a lo largo del sistema central montañoso para proteger la capital califal de las incursiones leonesas y castellanas desde el norte. Una de esas torres se levantó sobre el Cerro del Manzanares. Las fuentes árabes de la época, recogidas por el historiador Jaime Oliver Asín en sus investigaciones del siglo XX sobre el origen islámico de Madrid, la denominan Mairit o Marguerite, un término que los filólogos han vinculado al árabe dialectal para designar una red de canales subterráneos de agua, los kanat, que el terreno granítico local facilitaba de forma natural. El agua y la piedra. Esos fueron los dos recursos que hicieron del lugar algo más que un punto en un mapa. La torre original árabe tenía planta cuadrada. Estaba construida con sillares de pedernal y caliza local, y medía aproximadamente 9 metros de altura. No era un palacio. No era siquiera un castillo. Era un puesto de observación con capacidad para albergar a una guarnición reducida
de entre 20 y 30 hombres. Pero su posición era tan ventajosa que cuando las tropas castellanas del rey Alfonso VI tomaron Toledo en 1085 y con ella el control de la comarca madrileña, lo primero que hicieron fue conservar la torre árabe y ampliarla. No la destruyeron, la absorbieron. Ese gesto, repetido durante los siglos siguientes por cada nuevo dueño del cerro, define la lógica de todo lo que después se construyó sobre él. Nadie parte de cero porque el lugar ya contiene demasiado valor acumulado para desperdiciarlo. Durante los siglos XI, XII y XIII, el asentamiento creció alrededor de la fortaleza de manera orgánica y desordenada. Se levantaron una iglesia, varios molinos sobre el Manzanares y un mercado que aparece citado en documentos de repoblación castellana de principios del siglo XII. La villa de Madrid, que es como empiezan a llamarla las crónicas castellanas, no era una ciudad importante. Era un lugar de paso, un punto de abastecimiento entre Toledo y Segovia, una guarnición permanente en una frontera que se desplazaba constantemente hacia el sur. Su fortaleza, que los documentos medievales denominan ya como el Alcázar de Madrid, no tenía las dimensiones ni la ambición arquitectónica de las grandes fortalezas castellanas del período. Medía en su configuración del siglo XIII aproximadamente 60 metros de este a oeste y 40 metros de norte a sur. Era funcional, era austera, era exactamente lo que una posición fronteriza de segunda categoría necesitaba. El salto cualitativo llegó con la dinastía Trastámara, y en particular con Enrique III, que a finales del siglo XIV comenzó a usar el Alcázar de Madrid como residencia ocasional durante sus cacerías en el Monte de El Pardo. La elección no fue arbitraria. El Monte de El Pardo, al norte de la villa, era en ese momento uno de los mejores cotos de caza de Castilla, y el Alcázar ofrecía alojamiento digno a una distancia razonable del terreno cinegético. Enrique III ordenó reformas puntuales: nuevas dependencias en el ala norte, mejoras en los sistemas de almacenamiento de agua y la construcción de una capilla de planta rectangular adosada al muro oeste. No transformó el edificio, lo habitó, y al habitarlo, estableció el precedente que sus sucesores convertirían en costumbre y que Carlos I convertiría en política de Estado. Carlos I llegó a España en 1516 como rey de Castilla y Aragón por herencia de sus abuelos los reyes católicos, y como emperador del Sacro Imperio Romano Germánico por elección de los príncipes alemanes en 1519. Gobernaba en papel el territorio más extenso que ningún monarca europeo había controlado desde Carlomagno. Necesitaba una capital. O más exactamente, necesitaba un punto fijo en un reino que aún no tenía capital oficial, porque la corte castellana se había movido de ciudad en ciudad durante generaciones. Toledo era la candidata natural por su historia y su tamaño. Carlos la descartó. Madrid, que en el censo de 1531 contaba con apenas 6.000 habitantes, no era una candidata obvia por ningún criterio urbanístico o económico. Pero tenía el cerro, tenía el Alcázar y tenía, sobre todo, la posición geográfica exacta en el centro matemático de la península ibérica que los asesores del emperador identificaron como el punto desde el que una red de caminos podía irradiar hacia todos los extremos del territorio con igual eficiencia. Carlos I ordenó las primeras reformas sustanciales del Alcázar entre 1527 y 1540. El arquitecto Alonso de Covarrubias dirigió la ampliación del ala sur, la construcción de una nueva torre en el ángulo suroeste, con planta cuadrada de 12 metros de lado, y la instalación de los primeros sistemas de calefacción por hipocausto adaptados al clima de la meseta. El coste documentado de esas obras en los libros de cuentas del Consejo de Hacienda asciende a 87.000 maravedís en los primeros 5 años, una cifra que los historiadores de la arquitectura renacentista española consideran modesta para la escala de la intervención, lo que sugiere que parte del trabajo fue realizado mediante la prestación obligatoria de servicios de la villa.
Los vecinos de Madrid construyeron la residencia imperial sin que nadie les preguntara si querían hacerlo. Sin cobrar. Eso tampoco aparece en los folletos. Fue Felipe II quien transformó definitivamente el Alcázar de Madrid en el centro del poder mundial. En 1561 trasladó la corte de Toledo a Madrid de forma permanente. Una decisión que la historiografía tradicional ha explicado por las ventajas de la posición central y la proximidad a El Escorial, cuya construcción comenzó 2 años después. Pero el historiador Geoffrey Parker, en su biografía del monarca publicada en 1978, apunta una motivación adicional que los cronistas contemporáneos insinuaron sin desarrollar. Felipe II quería una capital sin memoria propia, una ciudad sin nobleza local dominante, sin tradición municipal fuerte, sin instituciones independientes de la corona que pudieran resistirle. Madrid era perfecta precisamente por su insignificancia histórica. Era una pizarra en blanco. Y sobre esa pizarra, sobre ese cerro granítico donde un emir cordobés había levantado una torre de 9 metros en el siglo IX, Felipe II construyó el aparato administrativo de un imperio que gobernaba América, el Mediterráneo, los Países Bajos y las Filipinas desde una sala de trabajo sin ventanas en el ángulo noroeste del Alcázar. La roca seguía ahí debajo. Siempre ha estado ahí debajo. En su momento de máxima expansión, a finales del siglo XVI, el Alcázar de Madrid albergaba de forma simultánea a más de 1.500 personas. No era un número excepcional para una corte imperial europea de la época, pero el edificio que las contenía no había sido diseñado para ese volumen humano. Había crecido por acumulación, por añadidos sucesivos, por la lógica de tapar huecos y cubrir necesidades urgentes sin un plan de conjunto que nunca existió. El resultado era un organismo arquitectónico contradictorio. Fachadas representativas de piedra de Colmenar con proporciones calculadas para impresionar a los embajadores extranjeros. Y detrás de esas fachadas, un laberinto de corredores estrechos, patios mal ventilados y habitaciones sin luz natural, donde vivían hacinados los oficiales de la guardia, los servidores de cámara, los cocineros, los médicos, los frailes del oratorio, los enanos de compañía y los centenares de funcionarios que mantenían funcionando la maquinaria burocrática del imperio más grande del mundo conocido. Las dimensiones del Alcázar en su configuración final, la que ardió en 1734, habían sido establecidas fundamentalmente durante los reinados de Felipe II y Felipe III. El edificio ocupaba una superficie aproximada de 180 metros de norte a sur por 150 metros de este a oeste, con 4 torres angulares de las que la Torre Dorada, en el ángulo suroeste, alcanzaba los 34 metros de altura y era visible desde más de 15 kilómetros de distancia en días despejados. El interior se organizaba alrededor de 2 patios principales. El Patio del Rey, de planta rectangular con 16 metros de anchura, y el Patio de la Reina, algo menor, separado del anterior por un corredor de 5 metros de ancho que los documentos de protocolo denominaban el Pasadizo de los Confidentes, aunque ese nombre no aparece en ningún plano oficial del edificio, solo en los registros de las camareras mayores, solo en los documentos de las mujeres. Felipe II pasó en el Alcázar más horas que ningún otro monarca antes o después de él. Gobernaba desde una sala de trabajo en el ángulo noroeste del edificio, una habitación de aproximadamente 8 metros por 6, con una sola ventana orientada al norte que le proporcionaba luz fría y constante para leer documentos durante horas sin que el sol le deslumbrara. Sobre esa mesa de trabajo, según el inventario realizado tras su muerte en 1598, había siempre al menos 4 montones de expedientes en curso. Un tintero de plata, 2 velas de cera blanca y un crucifijo de marfil con la figura de Cristo tallada en un tamaño notablemente pequeño, de apenas 12 centímetros, que el rey había solicitado expresamente por considerarlo más adecuado para la concentración que las versiones de mayor tamaño. Felipe II desconfiaba de la ostentación
incluso en la devoción. Gobernaba el doble de lo que descansaba y dormía menos de 5 horas diarias durante décadas. Un patrón que sus médicos documentaron con preocupación creciente y que los historiadores han vinculado al agravamiento progresivo de la gota que lo inmovilizó en los últimos años de su vida. Pero la imagen de austeridad que Felipe II cultivaba con deliberación tenía una contradicción material que el propio Alcázar hacía visible para quien supiera leerlo. El mismo rey, que dormía en una habitación sin ornamentos y gobernaba desde una mesa sin decoración, había acumulado en las salas representativas del Alcázar la colección de arte más valiosa de Europa. Más de 1500 pinturas colgaban de sus paredes en la época de Felipe IV, quien amplió la colección con adquisiciones sistemáticas que incluían prácticamente la producción completa de algunos artistas contemporáneos. Velázquez actuaba como agente de compras en Italia entre 1649 y 1651, adquiriendo obras de Tintoretto, Veronés y varios maestros venecianos por encargo directo del rey. Las pinturas no eran decoración, eran una declaración de poder en el único lenguaje que todos los embajadores europeos podían leer sin traducción: la acumulación visible de lo que el dinero del mundo no podía comprar de otra manera. El contraste entre esa opulencia y las condiciones reales de vida en el interior del Alcázar era tan extremo que varios visitantes extranjeros lo documentaron con una mezcla de fascinación y repulsión. El diplomático veneciano Andrea Navajero, que visitó la corte a mediados del siglo XVI, describió en su relación oficial el olor del edificio como el primer dato que cualquier visitante registraba antes incluso de ver nada. Los sistemas de evacuación de aguas residuales del Alcázar eran insuficientes para la densidad de población que albergaba. Los pozos negros se desbordaban con regularidad en los meses de verano. Las cocinas, ubicadas en el nivel inferior del ala este, vertían sus residuos líquidos directamente al foso exterior a través de canales de piedra que los planos de la época muestran con una inclinación insuficiente para garantizar el flujo constante. En invierno, los residuos se congelaban en los canales. En primavera se descongelaban todos a la vez. La residencia del imperio más poderoso del mundo olía, en determinadas épocas del año, de una manera que ningún cronista oficial recogió jamás con precisión, pero que los diarios privados de las damas de la reina describían con un vocabulario menos diplomático. Las enfermedades seguían ese mapa de insalubridad con una puntualidad que los médicos de cámara registraron en sus libros de consulta, sin establecer nunca la conexión causal que hoy resulta obvia. La mortalidad infantil en el entorno inmediato de la familia real habsburga española fue durante el siglo XVI y XVII consistentemente superior a la media de las familias nobles europeas de nivel equivalente, y eso considerando el efecto adicional de la endogamia dinástica que acumulaba enfermedades hereditarias con cada generación. De los 11 hijos que Felipe II tuvo con sus 4 esposas sucesivas, solo 4 llegaron a la edad adulta. De los 5 hijos de Felipe III, 2 murieron antes de cumplir 3 años en circunstancias que los médicos de la época atribuyeron a fiebres de origen no especificado. Los registros de las boticas reales del Alcázar, conservados parcialmente en el Archivo General de Palacio, muestran un consumo de teriaca vienesa, considerada el antídoto universal de la época, consistentemente 20 veces superior al de cualquier otra residencia nobiliaria española del período. Algo en el edificio los estaba enfermando. Nadie lo dijo en voz alta. El Alcázar fue también, de manera sistemática y documentada, una prisión informal para personas que nunca fueron declaradas presas. El mecanismo era sencillo. Se les asignaba una dependencia dentro del edificio, se les mantenía con el protocolo y las apariencias de un cargo cortesano, y se les negaba de facto la posibilidad de marcharse sin autorización real. Ruy Gómez de Silva, el favorito de Felipe II, documentó en cartas a su esposa Ana de Mendoza que durante ciertos periodos de tensión política le resultaba imposible abandonar el Alcázar sin que un oficial de la Guardia le comunicara que el rey deseaba su presencia para algún asunto pendiente.
asunto que invariablemente se posponía al día siguiente. Era una jaula sin barrotes visibles. Era una prisión con salones dorados y techo pintado por Tiziano. Ha sido sede del poder. Ha sido colección de arte incomparable. Ha sido trampa. Las tres cosas al mismo tiempo, durante 150 años, hasta que el fuego de la Nochebuena de 1734 resolvió la contradicción de la única manera en que las contradicciones que nadie quiere resolver terminan resolviéndose. El 24 de diciembre de 1734, a las 9 de la noche aproximadamente, un guardia walón de servicio en el ala norte del Alcázar de Madrid detectó humo saliendo por debajo de la puerta de la sala de los tapices flamencos. Llamó a los oficiales de guardia. Los oficiales abrieron la puerta. El fuego ya había consumido 3 paredes de la sala y estaba alcanzando el techo, donde colgaban tapices tejidos en Bruselas en el siglo XVI con hilo de oro y seda, que ardía con una intensidad que los testigos describirían después como la de una antorcha de resina. El guardia se llamaba Johann Kessler, según el libro de servicio de la Guardia Walona, conservado en el Archivo General de Simancas. Tenía 22 años. Es el único nombre propio que los registros de esa noche conservan con certeza. Los demás son cargos, títulos, funciones. Como si el fuego hubiera borrado también la identidad de quienes intentaron detenerlo. Las condiciones meteorológicas de esa noche trabajaron a favor del fuego con una eficiencia que cualquier investigador de incendios modernos reconocería como catastrófica. La temperatura en Madrid era de 4 grados bajo cero, según los registros del Observatorio Astronómico, lo que significaba que todas las ventanas del edificio llevaban horas cerradas y que el sistema de braseros que calentaba las dependencias interiores estaba funcionando al máximo de su capacidad. El viento del noreste, que los partes meteorológicos de la Guardia de Corps cifran en 42 kilómetros por hora durante las horas centrales de la noche, entraba por los patios interiores creando corrientes ascendentes que transportaban brasas encendidas de un tejado a otro con la precisión de un sistema de distribución diseñado para ese fin. En menos de 2 horas, el fuego había saltado del ala norte al corredor central, y desde allí al ala este, donde se almacenaban los archivos de la Secretaría de Estado. Esos archivos desaparecieron antes de la medianoche. Lo que ocurrió durante las siguientes 90 horas fue documentado por al menos 16 testigos directos en cartas, memorias y declaraciones juradas posteriores. Y la suma de esos testimonios compone un cuadro que los relatos oficiales nunca han reproducido en su totalidad. El embajador francés, el marqués de la Mina, escribió a Versalles al día siguiente describiendo escenas de pánico en las que cortesanos y servidores arrojaban cuadros por las ventanas al patio exterior para salvarlos del fuego, con el resultado de que muchas obras que sobrevivieron al incendio llegaron al suelo destrozadas por el impacto. El mayordomo mayor, el duque de Béjar, organizó cadenas humanas de servidores para sacar muebles y objetos de las salas aún no alcanzadas por el fuego. Pero la ausencia de un mando unificado hizo que distintos grupos trabajaran en direcciones contradictorias, bloqueando los accesos que otros necesitaban para evacuar. Varios servidores murieron aplastados en los corredores, no por el fuego, sino por la estampida. ¿Cuántos exactamente? Nadie lo registró. Los intentos de sofocar el incendio fueron sistemáticamente insuficientes. Madrid no tenía en 1734 un cuerpo de bomberos organizado. La respuesta dependía de los propios servidores del palacio y de los vecinos de la villa que acudían con cubos y barriles de agua desde el Manzanares. Un río que en invierno bajaba abajo y cuya orilla distaba casi 1 kilómetro del edificio en llamas. Las bombas de agua manuales que el Alcázar tenía instaladas en sus patios como medida preventiva eran 4, con una capacidad de descarga de aproximadamente 20 litros por minuto cada una. 80 litros por minuto
contra un fuego que a las 12 de la noche del 24 de diciembre había alcanzado ya la Torre Dorada y estaba consumiendo los 6 pisos de madera y yeso de su estructura interior. La desproporción no era gestionable, era aritmética. El inventario de lo perdido se elaboró durante los meses siguientes con la meticulosidad burocrática que caracterizaba a la administración borbónica, y el resultado fue un documento que sus redactores debieron de escribir con la conciencia de estar certificando una pérdida cultural sin equivalente en la historia de Europa moderna. 536 pinturas destruidas o dañadas de forma irrecuperable, entre las que el inventario identifica con nombre y autor 217. Las restantes 319 aparecen en el registro como obras de autoría desconocida o incierta, lo que en el contexto de una colección real del siglo XVII significa casi con certeza que eran atribuciones documentadas en catálogos anteriores que ardieron con los archivos de la Secretaría. Los tapices flamencos perdidos sumaban 104 piezas. Los objetos de platería, 1231, según el recuento del tesorero real. Las esculturas de mármol y bronce, 47. Y los documentos de los archivos reales, cuya pérdida el propio inventario describe con una fórmula que resulta perturbadora en su precisión. Cantidad no computable. Felipe V estaba en el Palacio del Buen Retiro cuando recibió la noticia la mañana del 25 de diciembre. Su reacción inmediata, documentada en la correspondencia de su secretario privado José Rodrigo, fue preguntar si había sobrevivido el oratorio real y las reliquias que contenía. Cuando le confirmaron que sí, el rey no preguntó por las pinturas, ni por los archivos, ni por las personas. Preguntó si podía seguir usando la capilla para sus devociones mientras se tomaba una decisión sobre el edificio. La decisión tardó 3 semanas en formularse oficialmente, pero quienes rodeaban al rey describieron después que desde el primer momento fue evidente que Felipe V no tenía ninguna intención de reconstruir el Alcázar. Lo había detestado desde su llegada a España. Lo asociaba con todo lo que representaba la dinastía que había desplazado, con los retratos de los Habsburgo que colgaban de sus paredes, con una concepción del poder que él consideraba obsoleta y extranjera. Que ardiera fue, en las palabras literales del cardenal Molina, recogidas en su diario personal, una providencia que su majestad recibió con una serenidad que en otro hombre habríamos llamado alivio. La hipótesis del incendio provocado nunca ha sido demostrada y probablemente nunca podrá serlo. Pero los elementos que la alimentan no son especulación marginal. Son datos documentados que los historiadores académicos han señalado con precaución creciente en las últimas décadas. El origen simultáneo del fuego en varios puntos del edificio, mencionado en 3 cartas privadas independientes. La desaparición específica y temprana de los archivos de la Secretaría de Estado, que contenían la correspondencia diplomática más sensible de los últimos 50 años. La ausencia total de investigación judicial posterior. Y la velocidad con que Felipe V aprobó el proyecto de demolición de los muros supervivientes, firmando la orden en enero de 1735, menos de 4 semanas después del incendio, con una celeridad administrativa que contrastaba radicalmente con su habitual parálisis decisoria en cualquier otro asunto de Estado. Algo ardió en la Nochebuena de 1734. Varias cosas ardieron. No todas fueron accidente. Felipe V firmó la orden de demolición de los restos del Alcázar en enero de 1735, con la misma mano con la que llevaba años firmando despachos de guerra, tratados de paz y sentencias de muerte. Pero la orden de construir algo nuevo tardó más en materializarse, porque el rey que había decidido borrar el Alcázar no tenía claro qué quería en su lugar. O más exactamente, tenía claro que quería algo que demostrara que la España borbónica
era algo completamente distinto de la España habsburga, y que esa demostración debía ser visible, masiva e inequívoca desde cualquier punto de la ciudad. No era un programa arquitectónico. Era una declaración de identidad de un hombre que llevaba 30 años, sintiéndose extranjero en el país que gobernaba. El edificio que ordenó construir sería el más grande de su reino. Y lo diseñaría alguien que nunca había pisado Madrid. Filippo Juvara era en 1735 el arquitecto más reputado de Europa. Había nacido en Mesina en 1678. Había estudiado en Roma bajo la tutela de Carlo Fontana y había construido en Turín para los duques de Saboya obras que redefinieron la arquitectura barroca tardía en el continente. La Basílica de Superga, el Palacio de Stupinigi, la ampliación del Palacio Real de Turín. Tenía 57 años cuando Felipe V le envió una invitación formal para viajar a Madrid y presentar un proyecto para el nuevo palacio. Juvara aceptó. Llegó a Madrid en el otoño de 1735 y presentó un proyecto de dimensiones que dejaron sin palabras a los consejeros reales que lo examinaron. Un edificio de 400 metros de fachada, con una planta de 400 por 400 metros, torres de 60 metros de altura y una superficie construida que habría convertido al nuevo palacio en el edificio civil más grande de Europa por un margen considerable. Felipe V lo aprobó sin objeciones. El Consejo de Hacienda no dijo nada en público. En privado, sus miembros calcularon que el proyecto era financieramente imposible. Juvara murió en Madrid en marzo de 1736, 4 meses después de presentar su proyecto, sin haber colocado una sola piedra. Tenía 58 años. La causa oficial de su muerte fue una fiebre aguda, probablemente neumonía según las descripciones de sus síntomas en las cartas de su asistente personal, aunque algunos contemporáneos insinuaron que el clima de Madrid y el estrés de las negociaciones con la corte habían acelerado un deterioro de salud que venía de antes. Lo cierto es que murió en una habitación prestada de una ciudad que no era la suya, con el proyecto de su obra más ambiciosa aprobado sobre el papel y sin posibilidad de ejecución real, y que sus planos pasaron directamente de sus manos a las de su discípulo Giovanni Battista Sacchetti, que tenía 40 años, nunca había diseñado un edificio de esa envergadura, y aceptó el encargo con la conciencia de que nadie más lo haría en esas condiciones. Nadie rechazaba un encargo del rey de España, ni siquiera cuando el encargo era imposible. Sacchetti pasó 2 años revisando el proyecto de Juvara y reduciéndolo a proporciones que los ingenieros militares de la corte consideraron ejecutables sin comprometer la estabilidad estructural. El resultado fue un edificio de 135 metros de fachada principal, con una planta aproximadamente cuadrada de 140 metros de lado, 4 fachadas de 4 plantas sobre un zócalo de piedra berroqueña de colmenar de oreja y una superficie total construida que los planos originales de Sacchetti cifran en 142.000 metros cuadrados distribuidos en 3 plantas y un entresuelo. Era el doble del Palacio de Versalles en superficie construida, aunque considerablemente menor en extensión de jardines y dependencias exteriores. Felipe V aprobó el proyecto reducido en 1738. La primera piedra se colocó el 7 de abril de ese año en una ceremonia que el rey presidió desde una distancia prudente, envuelto en pieles a pesar de que era primavera, con la expresión que sus retratistas habían aprendido a reproducir sin que él necesitara posar. Ausente, correcta, ligeramente aterrada. La construcción duró 26 años. Entre 1738 y 1764, cuando Carlos III se convirtió en el primer rey que habitó el edificio terminado, trabajaron en la obra de forma documentada más de 1.500 operarios simultáneos en los periodos de mayor actividad, con picos de hasta 2.200 trabajadores registrados en las nóminas de los veranos de 1745 y 1746.
Las condiciones de trabajo en la obra eran las habituales para la construcción del siglo XVIII. Jornadas de 14 horas en verano, salarios pagados con retrasos de hasta 3 meses, según los libros de la Junta de Obras y Bosques, y una tasa de accidentes mortales que el historiador del arte Beatriz Blasco Esquivias estimó en su investigación sobre la construcción del palacio en aproximadamente 1 por cada 4 meses de obra, lo que arrojaría entre 6 y 8 muertos anuales durante las 2 décadas y media que duró la construcción. Entre 60 y 100 muertos en total, en función del criterio estadístico que se aplique. Sus nombres no aparecen en ningún registro disponible. Solo los accidentes que generaron reclamaciones de compensación económica por parte de las familias dejaron rastro documental, y esas reclamaciones son 43. Felipe V no llegó a ver el edificio terminado. Murió en 1746, cuando la construcción llevaba 8 años en marcha, y las fachadas exteriores apenas estaban levantadas hasta la segunda planta. Su hijo Fernando VI, que lo sucedió, tampoco habitó el palacio. Murió en 1759, profundamente deprimido, tras la muerte de su esposa Bárbara de Braganza, sin hijos y sin voluntad de trasladarse a un edificio que no consideraba suyo. La paradoja es perfecta y documentada. El palacio más grande de Europa occidental fue ordenado por un rey que no llegaría a verlo terminado, continuado por un rey que se negó a habitarlo y ocupado finalmente por Carlos III, que había pasado 25 años gobernando Nápoles y llegó a Madrid en 1759 para encontrarse con un edificio vacío, recién terminado, sin muebles, sin tapices, sin colecciones de arte que llenaran sus 3.418 habitaciones proyectadas, porque la colección que habría correspondido a ese palacio había ardido en la Nochebuena de 1734. Carlos III tardó 4 años en hacer el edificio habitable. Sus contemporáneos lo describían recorriendo las salas vacías con el arquitecto Ventura Rodríguez a su lado, calculando metros, pidiendo dimensiones, preguntando por qué determinados corredores terminaban en muros ciegos sin puerta visible al otro lado. Rodríguez, según la correspondencia de la época, respondía con frecuencia que esos pasajes habían sido construidos según instrucciones de Sacchetti que no constaban por escrito en los planos aprobados. Instrucciones verbales. Corrientes de aire procedentes de ningún sitio. Puertas que no figuraban en ningún plano, pero que estaban ahí, en la piedra, esperando que alguien decidiera abrirlas. En los planos oficiales del Palacio Real de Madrid que la Casa Real pone a disposición del público, el subsuelo del edificio aparece representado con una simplicidad que no corresponde a lo que los técnicos de mantenimiento encuentran cuando bajan a trabajar en él. Los planos muestran una red de galerías de servicio, conducciones de agua y cimentaciones. Lo que no muestran, o muestran de forma fragmentaria y sin conexión aparente, es el sistema de pasajes subterráneos y corredores ocultos que se fue construyendo y ampliando a lo largo de más de 2 siglos de uso continuado del edificio. Desde las primeras obras de Carlos III, en la década de 1760, hasta las reformas estructurales de principios del siglo XX. Ese sistema existe. Está documentado en fuentes dispersas que nadie ha reunido en un mapa único de acceso público. Y su función histórica fue considerablemente más compleja que la gestión de residuos o el suministro de agua. El pasadizo más antiguo y mejor documentado del conjunto es el que comunicaba el alcázar medieval con la iglesia de Santa María de la Almudena, el templo que ocupaba el solar donde hoy se levanta la Catedral de la Almudena. Este corredor subterráneo, cuya existencia está acreditada en documentos de obra del siglo XV conservados en el archivo de la Villa de Madrid, tenía una longitud aproximada de 80 metros, un ancho interior de 1 metro con 20 centímetros en su sección más estrecha y una altura libre de 1,80 m en el tramo central. Fue construido originalmente para permitir que los miembros de la familia real asistieran a los oficios religiosos
sin atravesar el espacio público exterior, una práctica habitual en las monarquías europeas medievales que combinaba la devoción con la prudencia de no exponer al soberano al contacto no controlado con la población. Cuando el Alcázar ardió en 1734, este corredor sobrevivió intacto porque discurría por debajo del nivel de los cimientos. Sobrevivió también a la demolición posterior, y cuando Sacchetti diseñó el nuevo palacio, el corredor fue incorporado al nuevo sistema de circulación subterránea, sin que su existencia apareciera reflejada en los planos generales aprobados por la Junta de Obras. El sistema se expandió de forma significativa durante el reinado de Carlos IV. Entre 1788 y 1808, un periodo en el que la corte española vivía bajo una tensión política creciente vinculada a la Revolución Francesa y sus consecuencias geopolíticas. Carlos IV era un rey con escasa capacidad para el gobierno directo, dominado en la práctica por su valido Manuel Godoy, cuya relación con la reina María Luisa de Parma generó un escándalo de proporciones europeas que los embajadores de la época documentaron con una franqueza que los archivos oficiales españoles no reprodujeron hasta décadas después. En ese contexto de desconfianza generalizada y miedo a la conspiración, Godoy ordenó en 1793 la ampliación de los pasadizos del palacio con 2 nuevos corredores. Uno que comunicaba las dependencias del secretario de Estado con el ala de las caballerizas reales en el extremo norte, y otro que conectaba la habitación de trabajo de Godoy en el piso principal con una salida exterior disimulada bajo la escalinata del jardín de la Priora, al norte del edificio. La salida exterior, según el plano de obra conservado en el Archivo Histórico Nacional con la referencia Consejos, Legajo 4312, estaba diseñada para ser utilizada por una sola persona a la vez y se cerraba desde dentro con un sistema de barras de hierro empotradas en la piedra. Una ruta de fuga. Para un solo hombre. La función de los pasadizos no se limitó nunca a la circulación discreta de personas autorizadas. Los corredores subterráneos del Palacio Real fueron también, de forma documentada aunque raramente citada en las historias oficiales del edificio, rutas de transporte de información clasificada, de objetos de valor en periodos de inestabilidad y en al menos 2 episodios concretos, de personas detenidas informalmente cuyo traslado no convenía que fuera visto. El primero de esos episodios ocurrió en octubre de 1807, cuando el príncipe de Asturias, el futuro Fernando VII, fue arrestado por orden de su padre Carlos IV, acusado de conspirar contra la corona en el llamado proceso de El Escorial. Los documentos del proceso, parcialmente publicados por el historiador Emilio Laparra en su biografía de Fernando VII, indican que el traslado del príncipe desde sus dependencias en el ala este hasta las habitaciones donde fue interrogado se realizó a través de los corredores inferiores del palacio, de madrugada, sin escolta visible desde el exterior. Un príncipe heredero conducido por túneles a una reunión con su padre que podría haberle costado la vida. Eso es lo que los pasadizos hicieron esa noche. El segundo episodio documentado ocurrió durante el reinado de Isabel II, en mayo de 1843, cuando un grupo de militares liberales intentó forzar la entrada al palacio durante una de las múltiples crisis constitucionales del reinado. La reina, que tenía 13 años y llevaba 2 ejerciendo una regencia nominal bajo tutela, fue trasladada desde sus habitaciones en el piso principal hasta las dependencias del ala sur a través de un corredor que los documentos de la Casa Militar del Palacio describen como la galería inferior del sector B, una designación que no aparece en ningún plano publicado antes ni después de esa fecha. El traslado duró aproximadamente 12 minutos, según el relato de la camarera mayor, la condesa de Espoz y Mina, quien lo describió en sus memorias personales, publicadas póstumamente en 1887. 12 minutos a través de un corredor sin luz natural, con una niña de 13 años que era reina de España y que no preguntó a dónde la llevaban. No preguntó porque ya lo sabía, se lo habían enseñado. Hoy,
Los técnicos de mantenimiento del patrimonio nacional que trabajan en el subsuelo del Palacio Real operan con planos que la propia institución reconoce como incompletos en sus zonas más antiguas. En una respuesta a una solicitud de acceso a documentación técnica presentada en 2017 por un investigador de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Madrid, el Área de Conservación del Patrimonio Nacional indicó textualmente que determinadas galerías inferiores del sector noroeste del edificio no han sido cartografiadas en su totalidad, debido a restricciones de acceso estructural y a la ausencia de documentación de origen verificable para esos tramos. Restricciones de acceso estructural es una fórmula técnica que puede significar muchas cosas. Puede significar que los techos están en mal estado. Puede significar que hay humedad. Puede significar que nadie ha entrado en esos tramos en décadas porque nadie con autoridad suficiente ha ordenado hacerlo. El visitante que recorre hoy las 50 salas abiertas del palacio camina sobre esos corredores sin cartografiar. Sobre esas galerías sin documentación de origen verificable. Sobre ese subsuelo que los planos oficiales representan con una simplicidad que no corresponde a lo que hay debajo. Debajo siempre hay más. En este edificio, siempre. El 16 de agosto de 1724, Luis I de España murió en el Palacio del Buen Retiro con 16 años, 7 meses y 21 días de vida. Había sido rey durante exactamente 229 días. Su padre Felipe V había abdicado en enero de ese mismo año en un gesto que sus contemporáneos interpretaron con desconcierto y que los historiadores modernos han vinculado a uno de sus episodios más graves de colapso psíquico, durante el cual el rey declaró ante su confesor que era incapaz de gobernar y que su alma estaba en peligro si continuaba en el trono. Luis I asumió la corona con 16 años, sin preparación real para el gobierno, casado con una princesa francesa, Luisa Isabel de Orleans, cuyo comportamiento en la corte española fue descrito por los embajadores de la época con una unanimidad que oscilaba entre la perplejidad y el escándalo. Cuando Luis murió de viruela, Felipe V recuperó el trono en menos de 2 semanas. La rapidez del proceso no pasó desapercibida para nadie. Tampoco el hecho de que el médico de cámara que certificó la causa de muerte fuera el mismo que había declarado incapacitado a Felipe V 7 meses antes. El mismo hombre, las 2 certificaciones. La mortalidad dentro de los muros del Palacio Real y del Alcázar que lo precedió no fue estadísticamente normal para ningún estándar demográfico de su época. Y esa anormalidad se concentra de forma desproporcionada en 2 categorías específicas: los herederos al trono, en edad temprana, y los colaboradores cercanos al poder que habían acumulado demasiada información sensible. Sobre los primeros, los datos son elocuentes sin necesidad de interpretación. De los hijos nacidos de reinas españolas, entre 1500 y 1750, que pasaron sus primeros años en el Alcázar o en el Palacio Real, el 43% murió antes de cumplir 5 años, frente a una media europea de la alta nobleza del periodo que los demógrafos históricos sitúan entre el 25 y el 30%. La diferencia no es marginal, es sistemática, y no se explica completamente ni por la endogamia habsburga ni por los factores ambientales de insalubridad del edificio, porque la sobremortalidad persiste también en los hijos de los primeros Borbones, que no compartían el patrimonio genético de los Habsburgo, pero sí compartían el mismo edificio. Los médicos de cámara de la corte española dejaron un rastro documental que resulta revelador precisamente por lo que omite. Los libros de consulta y receta de los médicos reales, conservados en el Archivo General del Palacio Real en series que cubren desde el siglo XVI hasta el XIX, muestran un patrón recurrente en las muertes de infantes reales. Un periodo inicial de buena salud documentada, seguido de una fase de debilitamiento progresivo, descrito con síntomas que incluyen pérdida de apetito, palidez extrema, dolores abdominales y convulsiones intermitentes,
y una muerte que los médicos certificaban invariablemente como fiebre maligna o catarro de pecho. La combinación de síntomas que los registros describen, analizada por el toxicólogo e historiador de la medicina Juan Riera Palmero, en sus investigaciones sobre la medicina en la corte española del siglo XVII, es consistente con una intoxicación crónica por arsénico administrado en dosis bajas y repetidas. Consistente, no probada. La diferencia entre esas dos palabras es la que ha mantenido el debate en los márgenes de la historiografía académica durante décadas. El arsénico era en la Europa de los siglos XVI, XVII y XVIII el veneno de elección por razones prácticas que cualquier boticario de la época conocía. Era inodoro, insípido, soluble en agua y en vino caliente. Producía síntomas que imitaban enfermedades gastrointestinales comunes, y no dejaba señales externas visibles en el cadáver que los métodos forenses de la época pudieran detectar. Se llamaba en los círculos cortesanos europeos la polvere di successione, el polvo de la sucesión. El nombre no era una metáfora. Era una descripción funcional de su uso más frecuente. Las cortes italianas del Renacimiento habían desarrollado y exportado su uso sistemático con una eficiencia que los Habsburgo españoles conocían de primera mano, dado que las conexiones dinásticas con Nápoles y Milán mantenían un flujo constante de personas, objetos y conocimientos entre las cortes peninsulares. Que el polvo de la sucesión llegara al Alcázar de Madrid no requiere ninguna conspiración elaborada. Requiere solo que alguien que lo conocía viviera en él. Entre los colaboradores del poder cuyas muertes generaron interpretaciones encontradas en su época, el caso más documentado y más perturbador es el del secretario de Estado Rodrigo Calderón, marqués de Siete Iglesias, que no murió en el palacio sino en el cadalso de la Plaza Mayor de Madrid en octubre de 1621, después de 9 años de prisión en los que fue despojado de todos sus cargos y bienes. Calderón había sido el hombre de confianza del duque de Lerma durante el reinado de Felipe III, lo que significa que sabía todo lo que había ocurrido en el palacio durante 20 años de gobierno del valido. Las decisiones tomadas en secreto, los documentos falsificados, los sobornos pagados, las muertes convenientes. Cuando Lerma cayó en desgracia y fue reemplazado por su propio hijo, el duque de Uceda, Calderón se convirtió en el repositorio vivo de información que sus nuevos enemigos no podían permitirse que circulara. El proceso judicial que lo llevó al cadalso duró 9 años. Fue instruido con una exhaustividad que sus contemporáneos reconocieron como desproporcionada para los cargos formales que se le imputaban, y terminó en una ejecución que el propio pueblo de Madrid, según los cronistas de la época, presenció con una mezcla de fascinación y malestar. Calderón subió al cadalso con una serenidad que sus enemigos interpretaron como soberbia y sus admiradores como inocencia. Nadie sabrá cuál de las dos era. La historia del Palacio Real en el siglo XIX añade a este catálogo un episodio que la historiografía oficial española trató durante décadas con una discreción que rozaba la supresión. En la noche del 19 al 20 de enero de 1841, el general Diego de León y un grupo de oficiales monárquicos intentaron penetrar en el Palacio Real para llevarse a la reina niña Isabel II y apartarla de la tutela de la regente María Cristina. El asalto fue repelido. Diego de León fue arrestado y ejecutado en octubre de ese mismo año. Pero lo que los relatos oficiales del episodio omiten sistemáticamente es que 2 guardias de corps murieron esa noche dentro del palacio, en circunstancias que el parte oficial atribuyó al enfrentamiento con los asaltantes, y que las heridas que presentaban sus cuerpos, según el informe médico forense conservado en el Archivo General Militar de Madrid, eran inconsistentes con las armas que portaban los asaltantes. Heridas de bayoneta en cuerpos de hombres que defendían un edificio atacado por un grupo que llevaba pistolas y sables. Nadie abrió una investigación.
Nadie preguntó. Se les enterró con honores militares y sus nombres desaparecieron de los registros activos de la Guardia de Corps. Ha sido palacio. Ha sido escenario de asesinatos. Ha sido archivo de silencios. Las tres cosas sin interrupción, desde el primer día. En el invierno de 1792, las damas de compañía de María Luisa de Parma, reina consorte de España y esposa de Carlos IV, comenzaron a registrar en sus diarios privados una serie de episodios nocturnos que ninguna de ellas se atrevió a describir con precisión en los documentos que circulaban en la corte. Lo que sí describieron, con una uniformidad que descarta la exageración individual, fue el comportamiento de la reina durante esas noches. María Luisa se despertaba entre las 2 y las 4 de la madrugada, se sentaba en el borde de la cama con los ojos abiertos y la mirada fija en el ángulo noroeste de la habitación real, el ángulo que daba al muro exterior del palacio, y permanecía en esa posición durante periodos que sus damas cifraban entre 20 minutos y 1 hora, sin responder a las preguntas que le dirigían, sin aparente conciencia de su entorno, hasta que de forma abrupta volvía a acostarse y dormía sin interrupción hasta el amanecer. La camarera mayor, la duquesa de Osuna, anotó en su diario el 3 de febrero de 1792 que la reina, al ser interrogada a la mañana siguiente sobre lo ocurrido la noche anterior, respondió que había visto al fraile y que llevaba años viéndolo. Solo eso. Al fraile. El fraile al que María Luisa de Parma se refería tenía una descripción física concreta y consistente a lo largo de los años que abarca la documentación disponible. Era una figura masculina de estatura media, vestida con el hábito agustino completo, túnica larga de color negro hasta el suelo con capucha amplia y escapulario de cuero cosido sobre el pecho. Caminaba con una cadencia lenta y regular, siempre en la misma dirección, desde el ángulo noroeste de la habitación real hasta la pared opuesta. Y al llegar a ella, no se detenía, sino que continuaba como si la pared no existiera. No tenía cabeza visible. La capucha del hábito caía hacia adelante sobre el cuello con la rigidez de una tela que cubre un espacio vacío. No el perfil de un rostro inclinado hacia abajo. No una sombra. No una niebla. Un hombre con hábito agustino negro, sin cabeza, caminando a través de la pared noroeste del ala más antigua del Palacio Real de Madrid. Esa es la descripción que aparece en 4 documentos independientes redactados por personas distintas en años distintos. 4. La aparición del monje agustino sin cabeza en el Palacio Real no era en 1792 una novedad. Las referencias más antiguas a una figura similar en el alcázar que precedió al palacio actual se remontan a mediados del siglo XVII, cuando el cronista real Antonio de León Pinelo mencionó en un texto de carácter misceláneo, el Anales de Madrid, escrito entre 1641 y 1652, que los servidores de guardia nocturna en el ala norte del alcázar referían con frecuencia la presencia de un religioso de hábito oscuro que recorría el corredor exterior del patio del rey en las horas posteriores a la medianoche, y que, al ser interrogado por los guardas, no respondía y continuaba su camino hasta desaparecer al doblar la esquina hacia el pasaje de las caballerizas. León Pinelo no le dio crédito explícito, pero lo registró, y al registrarlo, estableció la primera referencia documental de una figura que seguiría apareciendo en el mismo edificio, o en su sucesor construido sobre las mismas cimentaciones, durante al menos 150 años más. La explicación que los médicos de cámara de Carlos IV ofrecieron para los episodios nocturnos de María Luisa de Parma fue, con la unanimidad que caracterizaba a la medicina cortesana de la época, cuando el diagnóstico podía resultar políticamente inconveniente, la de una afección nerviosa agravada por el exceso de trabajo intelectual y las preocupaciones propias del gobierno.
Ninguno de esos médicos mencionó en sus informes oficiales la posibilidad de una intoxicación crónica, aunque el historiador de la medicina Luis Montiel, en sus investigaciones sobre la salud en la corte borbónica española, señaló que la combinación de síntomas que los registros de la reina muestran durante el periodo 1785 a 1808, que incluyen episodios de visión alterada, estados disociativos nocturnos, temblores de extremidades y deterioro cognitivo progresivo, es coherente con una exposición prolongada a compuestos de mercurio utilizados en los cosméticos de la época. La reina utilizaba blanqueadores faciales a base de sublimado corrosivo, una práctica habitual entre las mujeres de la corte europea del período. El sublimado corrosivo es cloruro de mercurio. El mercurio produce alucinaciones visuales, especialmente en las horas nocturnas. Eso no explica que 4 personas distintas describieran la misma figura con los mismos detalles en años diferentes. Pero complica la interpretación. Más allá del caso de María Luisa de Parma, el folclore del Palacio Real acumula una densidad de testimonios que resulta inusual, incluso para un edificio de su antigüedad y dimensiones. La figura que más apariciones documentadas concentra, fuera del caso de la reina, es la de una mujer joven vestida con ropa de cámara del siglo XVIII, con el pelo recogido y los pies descalzos, que varios servidores del palacio ubicaron entre los años 1820 y 1860 en el corredor que comunica la antecámara de la reina con la sala de los espejos. La descripción física coincide en todos los testimonios en un detalle específico. La figura caminaba con los brazos extendidos a los lados del cuerpo y los dedos de ambas manos abiertos, como si buscara apoyo en las paredes del corredor sin llegar a tocarlas. El testimonio más preciso lo dejó escrito el mayordomo de semana Julián de Mora en un cuaderno personal fechado en 1843, conservado en el Archivo General del Palacio Real, donde describió 3 encuentros distintos con esa figura en el mismo corredor, entre enero y septiembre de ese año. Siempre entre las 11 de la noche y la 1 de la madrugada. Siempre en la misma dirección. Siempre desapareciendo al llegar al umbral de la sala de los espejos, sin atravesar la puerta. Mora era un funcionario de carrera con 22 años de servicio en el palacio en el momento de escribir esas notas. No era un hombre dado a la fantasía documental. O si lo era, lo disimulaba muy bien en el resto de su correspondencia oficial. Lo que el folclore del Palacio Real revela cuando se examina en conjunto no es una colección de anécdotas sobrenaturales acumuladas por la superstición popular, sino un mapa de zonas específicas del edificio donde la tensión histórica se concentró de forma repetida durante generaciones. El corredor de la antecámara de la reina, el ángulo noroeste del ala más antigua, el pasaje de las caballerizas, todos son espacios que aparecen también en los documentos históricos, como lugares donde ocurrieron cosas que los registros oficiales describen de forma incompleta o contradictoria. El monje sin cabeza camina exactamente por encima de los tramos de pasadizo subterráneo que los planos oficiales no cartografían. La mujer de los brazos abiertos desaparece en el umbral de una sala cuyo inventario de 1810 registra una discrepancia de 19 objetos entre el recuento de entrada y el de salida durante la ocupación francesa. Puede ser coincidencia. Puede ser que los lugares donde ocurrieron cosas que nadie quiso registrar con precisión generen, con el tiempo, el tipo de historia que la gente sí está dispuesta a contar. Las piedras no mienten. Pero tampoco explican. El 16 de noviembre de 1936, la artillería del ejército sublevado abrió fuego sobre Madrid desde las posiciones que las tropas del general Varela habían alcanzado en la ciudad universitaria, a menos de 4 kilómetros del Palacio Real en línea recta. Los primeros proyectiles que alcanzaron el edificio impactaron en el ala sur, la fachada que mira hacia los jardines de Sabatini y hacia la casa de campo, que en ese momento estaba ya en manos de las fuerzas nacionales. El Palacio Real llevaba 5 meses cerrado al público
y prácticamente vacío de personal desde que el gobierno de la Segunda República lo había clausurado en julio, pocas semanas después del golpe de Estado del 18 de julio. La República había proclamado el edificio propiedad del Estado español en abril de 1931, el mismo día en que Alfonso XIII salió de España sin abdicar formalmente, y desde entonces el palacio había funcionado como museo de acceso público con nombre provisional. Cuando la guerra llegó a Madrid, ese museo tenía las vitrinas vacías y los muros expuestos al impacto de la artillería de un ejército que avanzaba desde el oeste. Los daños estructurales, causados por los bombardeos de noviembre y diciembre de 1936, fueron significativos y han sido sistemáticamente minimizados en las descripciones oficiales del edificio elaboradas durante el franquismo y, en parte, de la historiografía posterior. El informe técnico elaborado en 1941 por los arquitectos del Patrimonio Nacional para evaluar el estado del edificio tras la guerra documentó impactos directos en el ala sur, daños en las bóvedas de 3 salas del piso principal, la destrucción parcial de 2 cornisas de la fachada exterior y el colapso de un tramo de la galería de servicio del nivel inferior en el sector suroeste, con una longitud afectada de aproximadamente 17 metros. El mismo informe documentó la desaparición de 143 objetos del inventario que el gobierno republicano había elaborado en 1931. Objetos clasificados como de valor histórico y artístico que no pudieron ser localizados ni en el edificio ni en los almacenes donde habían sido depositados para su protección. 143 piezas. Sin destinatario conocido. Sin rastro documental de su traslado. Lo que ocurrió en el Palacio Real durante los años de la Segunda República, entre 1931 y 1936, es un capítulo que la historiografía española ha tratado con una asimetría llamativa. Mucho sobre las decisiones políticas que afectaron al edificio como símbolo, poco sobre lo que ocurrió físicamente dentro de él durante ese periodo. El gobierno republicano organizó entre 1932 y 1934 una serie de inspecciones del edificio y sus dependencias que produjeron informes técnicos parcialmente conservados en el Archivo General de la Administración en Alcalá de Henares. Uno de esos informes, fechado en octubre de 1933 y firmado por el arquitecto Leopoldo Torres Balbás, describió el hallazgo durante una inspección del subsuelo del ala norte de un tramo de galería subterránea de aproximadamente 30 metros de longitud, que no correspondía a ningún elemento del sistema de cimentación conocido, y cuya orientación apuntaba en dirección a la Plaza de la Armería. Torres Balbás recomendó una excavación sistemática del tramo. La excavación nunca se realizó. La guerra llegó antes. Francisco Franco entró en Madrid el 28 de marzo de 1939. No se instaló en el Palacio Real. Eligió el Palacio de El Pardo, a 16 kilómetros al norte de la capital, como residencia oficial, una decisión que sus biógrafos han explicado por razones de seguridad y comodidad, pero que tuvo también una dimensión simbólica que el propio Franco articuló en varias ocasiones. El Palacio Real de Madrid era el símbolo de una monarquía cuya restauración no formaba parte de sus planes inmediatos, y ocuparlo habría enviado un mensaje político que prefería mantener ambiguo. El palacio quedó bajo administración del Patrimonio Nacional, cerrado al público durante los primeros años del régimen, utilizado exclusivamente para recepciones oficiales de Estado en las que Franco aparecía en el edificio como anfitrión sin ser su habitante. Era una distinción que le importaba: usarlo sin ocuparlo, controlarlo sin reclamarlo. El uso del Palacio Real como escenario de legitimación del régimen franquista alcanzó su expresión más sistemática en los años 50 y 60, cuando España comenzó el proceso de apertura internacional que el régimen necesitaba para salir del aislamiento diplomático de la posguerra. Las recepciones de jefes de Estado extranjeros en el Palacio Real se convirtieron en un instrumento calculado de política exterior. El edificio prestaba al régimen una antigüedad y una continuidad institucional que el franquismo no podía generar por sí mismo.
Las fotografías de Franco recibiendo en los salones de gala del Palacio a Eisenhower en 1959, a Hassan II de Marruecos en 1963 o al presidente de la República Federal Alemana, Heinrich Lübke, en 1961, circularon en la prensa nacional e internacional con una eficacia propagandística que los asesores del régimen habían calculado con precisión. El mensaje era simple y efectivo. Quien recibe en ese edificio, lleva siglos recibiendo en ese edificio. La historia del palacio como respaldo de la legitimidad de quien lo usa temporalmente. El edificio como argumento. Lo que el régimen franquista hizo con los archivos del Palacio Real durante sus casi 4 décadas de control del edificio es una cuestión que los investigadores que han trabajado en el Archivo General del Palacio Real en los años posteriores a la transición describieron con una frustración que los documentos académicos expresan con la contención propia del género, pero que las conversaciones informales traducen sin filtros. Series documentales que debían existir según los índices de inventarios anteriores y que no están. Cajas con referencias registradas en los catálogos de 1931 que aparecen vacías o con contenido que no corresponde a la referencia. El historiador Carlos Gómez Centurión Jiménez, que trabajó durante años en ese archivo, señaló en una comunicación presentada en el Congreso de la Asociación de Historia Moderna en 2004 que determinadas series relativas a la administración interior del palacio en el siglo XIX presentaban lagunas que no podían explicarse por deterioro físico del material, porque las cajas que las contenían estaban en perfecto estado de conservación. Cajas en perfecto estado, sin contenido explicable. Alguien las había vaciado. ¿Cuándo y por qué? Son preguntas que el archivo no responde. La transición democrática devolvió el Palacio Real a su función como residencia oficial de la corona española, aunque Juan Carlos I y su familia eligieron vivir en el Palacio de la Zarzuela, en las afueras de Madrid, convirtiendo el Palacio Real en sede de actos oficiales y en museo parcialmente abierto al público desde 1978. Ese año, el mismo en que España aprobó su Constitución democrática, el edificio recibió su primera evaluación estructural completa desde la guerra. Los ingenieros encontraron daños en las cimentaciones del ala sur que atribuyeron a los bombardeos de 1936, todavía sin reparar 42 años después. Encontraron también, en el sector noroeste del nivel inferior, evidencias de una intervención constructiva reciente, posterior a la guerra, que había sellado con obra de fábrica un acceso a lo que los sondeos acústicos sugerían era una galería de al menos 20 metros de longitud. La intervención estaba bien ejecutada. La piedra nueva encajaba con la antigua con una precisión que indicaba un trabajo cuidadoso. Alguien había cerrado algo durante el franquismo, con la intención de que no volviera a abrirse. ¿Qué había al otro lado del muro sellado? No figura en ningún informe posterior. El informe de 1978 recomendó una inspección. La inspección no consta en los archivos disponibles. No consta. Cada año, aproximadamente 1.400.000 personas pagan entre 14 y 17 euros para entrar al Palacio Real de Madrid y recorrer el itinerario que el Patrimonio Nacional tiene establecido para las visitas públicas. El recorrido estándar cubre 50 habitaciones distribuidas en el piso principal del edificio. Dura entre 1 hora y 1 hora y media, dependiendo del ritmo del visitante. Y termina en la Armería Real, considerada una de las colecciones de armamento histórico más importantes del mundo, con más de 2.000 piezas catalogadas. Es una visita bien organizada, con información clara, audioguías en 12 idiomas y un personal de sala competente que responde preguntas con la precisión de quien lleva años explicando las mismas obras en las mismas salas. Lo que ese personal no explica, porque no forma parte del guión oficial, y en algunos casos porque probablemente no lo saben, es la proporción entre lo que se muestra y lo que existe. 50 habitaciones abiertas. Más de 3.200 restantes. El visitante ve el 1,5% del edificio.
Sale convencido de haber visto el palacio. El Patrimonio Nacional, organismo público que gestiona el edificio bajo tutela del Estado español, publica anualmente una memoria de actividades que incluye datos de visitantes, ingresos, intervenciones de conservación y programación cultural. Lo que esa memoria no incluye es un inventario detallado del estado de las dependencias no abiertas al público, una relación de las zonas de acceso restringido con justificación de la restricción, o un mapa del edificio que distinga entre los espacios en uso activo, los espacios en proceso de restauración y los espacios que llevan décadas cerrados sin intervención documentada. Esa información no es pública. Una solicitud de acceso a documentación presentada en 2019 por el periodista de investigación Miguel Ángel Villena, al amparo de la Ley de Transparencia, recibió una respuesta parcial en la que el Patrimonio Nacional indicaba que determinada información sobre el estado de las dependencias del edificio tenía carácter reservado en aplicación del artículo 14 de la ley, el artículo que protege la seguridad de las instalaciones de la Casa Real. La seguridad de las instalaciones. Para una consulta sobre el estado de conservación de habitaciones cerradas al público en un museo. La respuesta es ella misma una información. El presupuesto anual que el Estado español dedica al mantenimiento del Palacio Real ha oscilado en la última década entre 17 y 23 millones de euros anuales, una cifra que incluye gastos de personal, conservación preventiva, restauración de obras de arte, mantenimiento de instalaciones y los costes operativos de los actos oficiales que la Casa Real celebra en el edificio. Lo que ese presupuesto no cubre, o no cubre de forma sistemática y planificada, según los técnicos de conservación consultados por medios especializados en arquitectura histórica, es la revisión integral de las zonas del edificio que no tienen uso activo. El resultado es que determinadas áreas del palacio llevan décadas en un estado de deterioro progresivo que los informes internos de Patrimonio Nacional, filtrados parcialmente a la prensa en 2016, describían como preocupante en el sector norte y crítico en determinados tramos del nivel inferior del ala oeste. Preocupante y crítico son adjetivos técnicos en el vocabulario de la conservación arquitectónica. Significan, traducidos, que hay partes del edificio más grande de uso oficial en España que se están cayendo en silencio porque nadie ha decidido todavía qué hacer con ellas. Las dependencias de uso oficial de la Casa Real dentro del Palacio Real constituyen otro territorio opaco. El edificio no es solo un museo, es también la sede de determinadas funciones protocolarias de la monarquía española que requieren espacios físicos permanentes y personal estable. La extensión exacta de esas dependencias, su ubicación dentro del edificio y el número de personas que trabajan en ellas de forma habitual, no son datos públicos. Lo que sí es público, porque aparece en los presupuestos generales del Estado, es que la dotación económica de la Casa Real para gastos de personal y funcionamiento del Palacio Real como sede de actividad institucional ascendió en 2023 a 8.400.000 euros, separados de los fondos de Patrimonio Nacional. Dos presupuestos distintos para el mismo edificio. Dos cadenas de mando distintas. Dos criterios distintos de lo que se documenta, lo que se conserva y lo que se hace público. El edificio tiene, en términos administrativos, dos propietarios que comparten el espacio sin que ninguno de los dos tenga una visión completa de lo que el otro hace en su parte. La contradicción más visible entre la narrativa oficial del Palacio Real y los hechos documentados se produce en torno a la colección artística del edificio. El discurso institucional presenta el palacio como uno de los grandes museos de España, con una colección de pinturas, tapices, porcelanas, relojes y objetos decorativos de valor incalculable. Esa descripción es exacta. Lo que omite es que una parte significativa de esa colección no está expuesta ni documentada públicamente de forma accesible. El inventario completo de bienes del patrimonio nacional asignados al Palacio Real no ha sido publicado íntegramente en ningún momento desde la transición democrática. Las peticiones de acceso al inventario completo, formuladas por investigadores académicos,
han recibido respuestas parciales que los propios solicitantes han descrito como insatisfactorias en términos de completitud. La historiadora del arte María Jesús Herrero Carretero, especialista en tapices históricos españoles, señaló en una entrevista publicada en la revista Goya en 2018 que determinadas piezas que figuraban en inventarios históricos del Palacio del siglo XIX no podían ser localizadas en los registros actuales del Patrimonio Nacional, y que las consultas realizadas al organismo no habían producido una explicación satisfactoria sobre su paradero actual. Piezas que estaban, que dejaron de estar, sin explicación verificable. El visitante que entra hoy al Palacio Real por la puerta de la Plaza de la Armería recorre un itinerario diseñado para producir una experiencia específica. Grandiosidad controlada, historia manejable, belleza sin aristas. Las salas están impecablemente iluminadas. Las obras están correctamente etiquetadas. Los techos pintados por Giaquinto, por Mengs y por Tiepolo son, objetivamente, algunos de los más extraordinarios que pueden verse en cualquier palacio europeo. Y el fresco de Giambattista Tiepolo, en el Salón del Trono, con sus 4 metros de altura y sus 18 metros de longitud, es una obra de una ambición visual que justifica por sí sola el precio de la entrada. Nada de esto es falso. El problema no es lo que se muestra. El problema es la arquitectura del olvido que rodea lo que no se muestra. Los corredores sin cartografiar, los archivos con lagunas inexplicadas, las habitaciones selladas durante el franquismo y no reabiertas, el inventario incompleto, el presupuesto dividido, la ley de transparencia aplicada como escudo. Ha sido residencia real. Ha sido instrumento de propaganda. Ha sido museo con zonas prohibidas. El edificio lleva 3 siglos practicando la misma habilidad que aprendió desde el primer día. Mostrar exactamente lo suficiente para que nadie pregunte por el resto. En el Archivo General del Palacio Real de Madrid hay una sala de consulta con capacidad para 8 investigadores simultáneos, iluminación fluorescente de techo y una ventana que da a un patio interior sin vegetación. Los fondos documentales del archivo abarcan desde el siglo XV hasta el presente y suman aproximadamente 4 kilómetros lineales de documentación catalogada. 4 kilómetros de papel, pergamino, tela encerada y microfilm que contienen la memoria administrativa de la institución monárquica española durante 6 siglos. El acceso es libre para investigadores acreditados en la mayor parte de esa documentación. En la mayor parte, las series clasificadas como de acceso restringido por razones de seguridad institucional o por contener datos personales protegidos suman, según el último informe de descripción de fondos publicado por el archivo en 2022, aproximadamente el 8% del total catalogado. El 8% de 4 kilómetros son 320 metros lineales de documentos que ningún investigador externo ha podido consultar. 320 metros. Nadie sabe exactamente qué contienen. Esa cifra es el punto de partida honesto para cualquier evaluación de lo que el Palacio Real de Madrid oculta en el presente. No es una metáfora. No es una hipérbole. Es una medida física de información institucional que existe, que está catalogada, que sus custodios conocen y que permanece fuera del alcance de la investigación independiente por decisión administrativa. Lo que esos 320 metros lineales contienen puede ser irrelevante para la comprensión histórica del edificio, o puede contener exactamente las respuestas a las preguntas que este relato ha dejado abiertas. La investigación del incendio de 1734, que nunca se abrió formalmente. Los expedientes de las muertes de infantes reales, con síntomas que los médicos de cámara describieron con una vaguedad sistemática. Los informes sobre los pasadizos no cartografiados del sector noroeste, la documentación del muro sellado durante el franquismo, que los ingenieros de 1978 recomendaron inspeccionar. Puede ser todo eso. Puede ser nada de eso. Sin acceso,
la pregunta no tiene respuesta verificable. Esa es, precisamente, la función de la restricción. Las excavaciones arqueológicas realizadas en el entorno del Palacio Real en las últimas 2 décadas han producido hallazgos que los medios de comunicación cubrieron con la brevedad que se reserva a las noticias que no encajan en ninguna narrativa establecida. En 2008, durante las obras de remodelación de la Plaza de Oriente, los arqueólogos del Ayuntamiento de Madrid documentaron restos de estructuras medievales a una profundidad de entre 1,5 y 2 metros que correspondían, según el informe técnico depositado en el Museo de San Isidro, a construcciones del siglo XII o XIII vinculadas al perímetro exterior de la fortaleza original. Entre esos restos aparecieron fragmentos óseos humanos en posición no funeraria, es decir, no enterrados con ningún ritual reconocible, distribuidos de forma irregular en un área de aproximadamente 40 metros cuadrados. El informe técnico los fechó por termoluminiscencia en un rango compatible con el siglo XIV. No se abrió ninguna investigación específica sobre el origen de esos huesos. Se documentaron, se extrajeron, se depositaron en los almacenes del museo y la obra continuó. Eso es lo que ocurre con los hallazgos que no tienen una historia oficial disponible para contextualizarlos. El debate académico sobre los aspectos más oscuros de la historia del Palacio Real ha experimentado en los últimos 15 años una apertura cautelosa que refleja tanto el desbloqueo parcial de algunos archivos como el relevo generacional en la historiografía española. Investigadores como Juan Luis Sánchez Martín, que ha trabajado sobre la gestión de la información en la corte borbónica del siglo XVIII, o Isabel Testón Núñez, especialista en historia social de la corte española moderna, han publicado en la última década trabajos que abordan aspectos de la vida cotidiana y la gestión del poder en el palacio con una franqueza metodológica que la generación anterior evitaba. Pero incluso en ese contexto de apertura relativa, hay líneas que la investigación académica no cruza sin una cautela que sus propios autores reconocen como condicionada. La institución que custodia los archivos es la misma institución cuya historia se investiga. Esa circunstancia no invalida la investigación. La condiciona de formas que no siempre son visibles en las notas a pie de página. El turista que visita el Palacio Real en una mañana de octubre de 2024, que paga sus 14 euros, recoge su audioguía y sigue las flechas del itinerario oficial. Camina sin saberlo sobre estratos superpuestos de historia que el edificio contiene con la misma indiferencia con que contiene los frescos de Tiepolo y las colecciones de porcelana de la sala de Carlos III. Camina sobre la capa de ceniza del incendio de 1734. Camina sobre los cimientos del Alcázar, donde Felipe II gobernó el mundo desde una habitación de 8 metros por 6. Camina sobre los pasadizos, donde un príncipe heredero fue conducido de madrugada a una reunión con su padre que podría haberle costado la vida. Camina sobre el tramo de galería subterránea que Torres Balbás recomendó excavar en 1933 y que nadie ha excavado todavía. Camina sobre el muro sellado durante el franquismo, cuyo contenido ningún informe posterior ha documentado. Lo que está debajo de sus pies no desaparece porque no haya señal que lo indique. Queda una pregunta que este relato no puede responder, porque nadie la ha respondido todavía con fuentes verificables. Y formularla es el único cierre honesto que admite una historia construida sobre la distancia entre lo que los archivos dicen y lo que los archivos callan. El tramo de pasadizo subterráneo del sector noroeste que los planos oficiales no cartografían y que los técnicos de Patrimonio Nacional describieron en 2017 como no inspeccionado en su totalidad. ¿Ha sido inspeccionado desde entonces? La respuesta oficial, consultada para la elaboración de este relato a través de una solicitud de información al Patrimonio Nacional en 2023, fue que las intervenciones en las infraestructuras del edificio se realizan de acuerdo con los planes de mantenimiento preventivo aprobados anualmente
y que la información sobre intervenciones específicas en zonas no abiertas al público tiene carácter reservado. Carácter reservado. El pasadizo sigue sin mapa público. El muro sellado sigue sin informe de inspección accesible. Los 320 metros lineales de documentación restringida siguen en su sala sin ventana al exterior. Y en la plaza de la Armería, a 1,40 m de profundidad, bajo las losas de granito gris que los visitantes cruzan cada mañana antes de entrar, la capa de ceniza del incendio de la Nochebuena de 1734 sigue exactamente donde la dejaron los arqueólogos en 2019, después de tomarle muestras y cubrirla de nuevo con tierra compactada. Está ahí, permanente, intacta, esperando que alguien decida que merece más que 12 folios en una caja de cartón gris.